presentarte. Primero, agradecerle a Leo Arias que esté. Esta es la primera actividad, hablaba con Jerry que está acá en el SIC. Es la primera actividad de software libre que hacemos que se hace en Cartago desde hace más de 5 años. Entonces este semestre logramos reactivar el colectivo de software libre de acá de Cartago y estamos muy emocionados y emocionadas. Parte de las charlas que se van a dar hoy son de propuestas por ese colectivo y está como chiva. El día de hoy esta actividad se marca en el contexto del FLISOL. El FLISOL es un festival de instalación latinoamericano, fue el sábado, pero nosotros no íbamos a venir el sábado, lo siento. Entonces, bien, es eso, hay conferencias en toda Latinoamérica acerca del software libre y de las cosas que son valiosas y las experiencias que son chivas del software libre. Y para eso está hoy acá Leo Arias, que es investigador del Flashbox Collective, con la charla Tecnologías para la Convivencia. Leo, cuando vos quieras, todo tuyo el espacio. Gracias, Aurelio, gracias, hermanito. Gracias por revivir este espacio también. El Sol nos unió muchas veces, hace 20 años, más de 20 años. Suena raro, suena mal poder decir 20 años. Agradezco un montón que estés ahí todavía sosteniendo, compartiendo. Y qué lindo participar, qué lindo verte. Todos los que están aquí, gracias por unirse. Sí, no tengo muy claro esto dónde va. Aurelio me sugirió hablar sobre mi experiencia, mi camino trabajando con software libre. Entonces, hagamos eso, pero creo que esa parte podemos ir rápido, como tal vez linearizar esta historia en unos 15 minutos y después ver qué preguntas tienen, qué les llama la atención de cosas que yo conozco, que están en mi experiencia, que he caminado, o lo que surja, lo que podamos hacer a partir de acá. Entonces, a algunos les dije que entraron sobre este enlace. Voy a compartir aquí una vez más. Este software libre que se llama Excalibro, que me está fascinando, me está ayudando un montón a poder hacer talleres en línea, compartir conocimiento, crear conocimiento compartido, porque ya estaba muy cansado de las diapositivas. Y algo pasó, como en mi colectivo, todos querían hablar, pero nadie quería hacer diapositivas. A la gente le da pereza hacer diapositivas. Y en estos 2 últimos años ya no tienen que hacer diapositivas, nada más le dicen a la inteligencia artificial, hágame una presentación maravillosa, y es ridículamente linda y apropiada, con 70 slides, y de repente todo el mundo está haciendo slides. Ha sido la parte más aburrida del trabajo, ver cómo descubrieron inteligencia artificial y ahora se agarran de eso. Entonces juguemos algo diferente. Aquí en Excalibro lo que les sugiero es que escojan un color, pongan el lapicito y nada más vayan haciendo rastros. Yo voy a tratar de hacer como una espiral de tiempo, más o menos, tal vez. Si tienen una pregunta, dejen una marca o escriban la pregunta y después tenemos 40 minutos, 30 minutos, podemos ir más profundo en eso que ustedes dejan. Y bueno, en parte de mi investigación estuve investigando sobre neurodivergencia un montón y me encontré a Fernand Deligny. Entonces este va a ser el primer rastro que les dejo por acá. Bueno, salió Wikipedia en francés. Lo que sea, está bien. Empecemos por acá. Deligny era un psicólogo francés y en un momento lo pusieron a cargo de como el hospicio a donde llevaban a los niños autistas.
y era a donde iban en verano. Era como un lugar lindo cerca del mar. Estos niños que nadie entendía cómo tratarlos, que parecían tontos, pero tampoco mucho, tenían habilidades interesantes y, y trataban de curarlos, trataban de hacerlos normales. Y mucho de esta exploración es sobre qué es normal, qué es la norma. Eh, Creo que desde el INI podemos llegar a esta idea de tecnologías de convivencia, si tenemos suerte en la espiral, si no nos perdemos de camino. Y del INI, en lugar de curar a estos niños autistas, empezó a hacer esta idea de tracings, como mapas, dejar rastros. Entonces llamó a todos sus amigos artistas, a todos sus amigos pensadores, la gente cool de ese momento, que fueran a pasar el verano a este hogar y cada uno de ellos se dedicaba a acompañar a uno de los niños, no a medicarlo, no a censurarlo, no a protegerlo, nada más estar al lado del niño. Y mientras el niño iba haciendo su día caminando por el espacio, esta persona iba haciendo un rastro, un mapa. Tenía una hoja con donde estaba la cocina, donde estaban las aulas, donde estaban las enfermerías y todo esto. Iban haciendo un rastro de lo que los niños hacían durante el día. Entonces vamos a usar esto como algo similar, dejando un rastro neurodivergente de exploraciones que nos interesen. Yo les traigo invitaciones de lo que ha sido interesante para mí en estos 20 años. Y queda el Excalibur como un registro del rastro de que pasamos por acá. Entonces, bueno, mi nombre es Leonardo Arias. Yo estudié en el TEC en Cartago. Y antes de entrar, sí, cuando era niño, eh, mi madre trabajaba aquí en esta escuela de computación. Entonces, toda mi infancia fue sentado a la par de las computadoras de esta escuela. Y en ese momento era DOS lo que tenían las computadoras, era una pantalla negra, el sistema operativo de Microsoft antes de Windows. Era lo que enseñaban ahí. Y yo estaba hipnotizado por esto. Uh, no necesitaba un juego de Pac-Man o Tetris, nada más estaba en la final esta, que se han usado DOS, es súper tiesa comparado con algo que exista funcional ahora. Entonces no hacía nada productivo, pero entraba aquí dando vueltas. Y, y a eso era lo que tenía acceso. Después en 95 llega Windows, empecé a tomar estos cursos. Cuando salí del colegio era muy bueno en Microsoft, certificado, sabía hacer un montón de cosas y pensaba que no existía nada más, estaba bastante confundido al salir del colegio, sentir esta obsesión por las máquinas, como esta hipnosis, pero viendo que era re aburrido, que lo que hacía era Excel. Y bueno, entré al TEC y la primera semana nos dieron una introducción a Linux y fue como este momento clave de mi vida donde me explotó la cabeza. La introducción me la dio Gerson, otro hermanito de la vida, del camino, súper amable en cómo nos contaba que esto existía, pero además emocionado de saber, de tener este conocimiento y compartirlo y dándonos un poco de pistas de esto. Y a la vez un poco cruel también, porque de esa semana me llevé para mi casa un disco de Slackware.
Slackware, que es la cosa más complicada del universo. Sin razón, porque esto era el 2004. Ya en el 2004 existió la primera versión de Ubuntu. Había Debian, había Red Hat, había un montón de cosas más sencillas. Había SUSE, habían como formas de aprender Linux que eran más amables. A ellos les pareció divertido, o tal vez era el rite of passage, tal vez era lo que teníamos que ganarnos. A mí me fascinó y pasé toda la semana tratando de configurar el monitor, nada más, tratando de hacer que pasara de la terminal a la interfaz gráfica de este Linux. Y pasé como 3 meses tratando de que se conectara a internet, pero fascinante, tanta energía que podía poner aquí, todo en los manuales. O sea, no tuve internet por 3 meses en esta máquina. Tenía que entrar a Windows para revisar algo en internet, para después entrar a Linux y probarlo. Pero era tan autocontenido y tenía tantos caminos y tantas magias infinito que se sintió muy feliz. Sentí guía, agradecimiento. Y de ahí de inmediato es como de esto a activismo. Además, más con estas personas, Gerson, Kevin, por aquí aparece Aurelio también, y Jaime. Jaime era un poco más viejo que nosotros, entonces nos guiaba. Muchos de estos personajes se los va a encontrar en distintas partes del TEC, distintas fases. Infinito agradecimiento, mucha diversión. Y decidimos formar una comunidad. Y entonces, por ahí hicimos el primer FISOL, ¿no? No sé, mucho de esto también es pseudoarqueología. Entonces, si Aurelio tiene una historia alternativa, puedes interrumpirme. En el primer FISOL lo hicimos en Cartago, convocamos a través de las listas de correo que nos encontramos y lo anunciamos donde pudimos, pero no conocíamos a mucha gente. Y llegó un montón de gente, nos dimos cuenta que había gente de Linux trabajando en Linux desde hace 10 años, desde hace 15 años. Algunos grandes elders que se volvieron nuestros mentores. Y otros de nuestra edad, de otras universidades. Entonces, como este espacio a donde estamos hoy fue revolucionario para mi generación, para mí en individual, para mi persona, pero creo que también algo estaba pasando en el mundo. Esta alternativa a Microsoft, a Apple, que eran tan tiesas y tan restrictivas, y justo en ese momento Costa Rica estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y creo que fue un momento relevante, único, donde había la opción de decirle que no a esta idea de progreso lineal, de progreso capitalista, de competición, y decir, no, aquí hay abundancia, esta tierra es diferente. ¿Vieron la cantidad de mangos que hay en estas épocas en la calle? Como las cosas funcionan diferente acá, y el software nos da una pista a través de la tecnología de que lo que nos enseñaban mucho en las clases en el TEC y las propuestas de trabajo en esa época no eran satisfactorias y no eran adecuadas a nuestra realidad, que podría ser mucho más interesante. Y muy nerds todos estudiando esto, aprendiendo, además de Linux, de la filosofía, de usar, compartir, mejorar, distribuir, el derecho a la reparación, el hardware libre, explotando la cabeza por todos lados y muy en paralelo a las clases. Las clases eran normales, bien, aceptable, pero pasábamos horas dedicándole a esto. Bueno, les recuerdo que pueden ir haciendo aquí su trazo en esta espiral que estoy tratando de hacer. Si algo de lo que digo les llama la atención, dejen la marquita y regresamos. O si quieren nada más ir disidentes,
ir neurodivergentes por el espacio. Siéntanse libres ahí. Dedicamos mucho tiempo a aprender Linux entre nosotros, era lo que nos daba el espacio. Nada más encontrábamos una comunidad, un mentor y era todo lo que necesitábamos. No sé si habrá rastro de eso. Hicimos la comunidad de software libre del TEC, creo que no queda nada de esto. Y cuando nos conectamos con otras universidades, hicimos la red costarricense de software libre, RCSL. Wow, esta tiene página de Wikipedia. Buen trabajo, Aurelio, mira dónde llegamos. Y cuando hicimos la red empezamos a juntarnos con personas de otros lados, eran artistas, eran investigadores, eran sociólogos, eran politólogos. Y se notaba un montón, además otro momento de expansión de la cabeza. Y le llamamos red a esto, que como somos tan nerds, no fue fácil poner un nombre. Dedicamos meses a ver cómo nos llamábamos en colectivo. Y la idea de tejer en red y la idea del diente de león esparciéndose. Muy anarquistas, comunistas, disidentes, revolucionarios. Súper divertido. Ahí empezó a crecer todo. Empezamos a tener más presencia en la región. Empezamos a comunicarnos con la gente de Centroamérica, que traía otra vibra completamente, otra forma de ser, otra forma de explorarse en comunidad. Empezamos a viajar, a conectar, a hacer conferencias, a enseñar a otras personas. Esto empezó con este festival en el que instalábamos software libre, instalábamos Ubuntu a las personas porque ya decidimos no ser crueles como Gerson y no darles Slackware, sino hacerlo más sencillo, pero evolucionó a dar soporte, a tener empresas, a hacer páginas web, desarrollar. En esto yo trabajaba en una empresa normal, dejando ahí, pero todo lo hacíamos en Microsoft y era divertido, pero no era suficiente. Entonces pasaba los días trabajando en la oficina, las noches estudiando la maestría en el TEC y las madrugadas aprendiendo Ubuntu. Yo no sé cómo había tanto tiempo para esto. En este momento no tengo tanta energía ni cerca. ¿Cómo copio esta imagen? Bueno, les dejo aquí el rastro. Ubuntu. La idea de Ubuntu, que significa yo soy en colectivo, yo soy porque los otros existen, fue de nuevo, es como que cada paso de esta historia se me expandía la cabeza y lo disfrutaba un montón, le dedicaba un montón de horas. Ya estaba cansado de esta empresa, entonces decidí aplicar a Ubuntu. Es decir, quiero trabajar en Ubuntu. No sé, tenía 21 años, 22 años. Y me dijeron, no, obvio que no. ¿Quién es usted que sabe? Inténtelo más, inténtelo mejor. Entonces, bien, me trataron lindo. Empecé a comunicarme más con la comunidad después de eso. Me sentí visto, por lo menos, como que no listo, pero visto. Y entonces busqué una empresa más humildita que les fuera más fácil recibirme. Y para ellos fue un súper buen negocio porque un trabajador latinoamericano que requiere muy poco dinero, joven, con ganas infinitas de aprender, me pagaban como un tercio o un cuarto de lo que se pagaban ellos en Europa.
Fue súper buen negocio y a mí me ayudó un montón para aprender sobre desarrollo de software libre, sobre cómo se hace una empresa de esto y construir mi currículum. Y además me dejaban los viernes para hacer lo que me diera la gana. Y lo que me diera la gana era aprender Ubuntu, colaborar con Ubuntu. Entonces, en OpenBravo hacía automatización, hacía pruebas. También esto me fascinaba. La idea de integración, pruebas de integración en un equipo de software descentralizado. En ese momento no había GitHub y era difícil y raro sincronizarse. Ok, y estuve en OpenBravo unos años, después volví a aplicar Ubuntu y en ese momento ya el historial de contribuciones que había hecho en Ubuntu era enorme, pero esto fue gracias a la comunidad. Recuerdo que una vez fuimos a Panamá, creo, a hacer un festival, una conferencia de Debian o algo así, y me junté con un hermanito de Nicaragua y con un hermanito de Panamá y con un hermanito de Honduras. Dijimos los tres nos vamos a ser miembros de la comunidad de Ubuntu y nos apoyamos durante todo el año. Nos hicimos visibles. Entonces, para el momento en el que apliqué a Ubuntu por segunda vez, ya era miembro de la comunidad. Ya tenía un historial de respuestas, de bugs reportados, de bugs arreglados, de pruebas realizadas, traducciones, conferencias, charlas, videos, como hicimos un montón ese año. Lo agradezco, les agradezco un montón. Sí, Ariel dice que quieres participar. ¿Quieres interrumpir un momento? Buenas, ¿me escucha ahí? Buenas. Sí, te oigo. Sí, ok. ¿Qué fue lo que cambió en cuanto a la mentalidad de la primera aplicada a la segunda, digamos? Y no, la primera aplicación me recién había graduado del TEC. Sabía instalar Ubuntu. No sabía desarrollar software libre. Estaba empezando, era muy joven. Y esta es una empresa grande donde un montón de gente aplica. Nada más no era un buen candidato para el puesto. Tenía que... ok, voy a tratar de ir un poco más rápido. En Ubuntu fue maravilloso empezar a viajar por el mundo, conocer a todos los desarrolladores de software libre. Empecé a trabajar en un proyecto que no era libre también. Eso fue como uno de los sacrificios. Por aquí es más fácil entrar. No tanta gente aplicaba ese proyecto. Era como un Dropbox, un almacenamiento en la nube de Ubuntu y la empresa detrás de Ubuntu lo cobraba y tenía el plan de publicarlo, pero mientras fuera rentable no era buena idea publicarlo. Eso era medio raro también, tenía que sacrificar un poco mis prioridades, filosofía, como cuando daba una charla decía, esto no es ético, era una palabra que usábamos mucho. El software cerrado no es ético. Así no funciona una sociedad de convivencia. Fue un buen paso. Estuve en ese proyecto un rato, después pasé al Ubuntu Desktop, donde estaba como toda la gente que admiraba, toda la gente de quien aprendía, quienes desarrollaban todas las aplicaciones de Ubuntu y las integraban. Y después de ahí fue aún más divertido porque se les ocurrió hacer un teléfono con Ubuntu. Y esta ha sido la parte más divertida de toda esta historia para mí, porque soñamos infinito. Es como, ok, pero si ya pudimos competir con Microsoft, si tenemos un sistema operativo que es mejor que Apple, teniendo en ese momento Canonical eran 300 personas. 300 personas. Microsoft tiene miles, cientos de miles. Apple es como infinito. Era muy emocionante ver cómo es mentira que necesitamos esta cantidad de dinero y esta cantidad de gente para hacer algo relevante. ¿Por qué no hacemos un teléfono?
pasamos 2 o 3 años haciendo el teléfono de Ubuntu, que fue un gran fracaso. Salió mal por todos lados. Nos dimos cuenta que la industria del hardware es mucho más cruel que la del software, porque hay que producir cosas en China y hay ventanas de tiempo muy estrictas. Y nosotros estábamos acostumbrados a no respetar ningún deadline. Es como las cosas están listas cuando están. Sacamos la versión cada 6 meses con lo que haya. Y quienes quieran más, que vengan y ayuden un poco más. Así no funciona con los teléfonos. Entonces el proyecto del teléfono se descarriló, la empresa creció al doble para poder desarrollar esto. Despidieron 300 personas y fue como que se me rompió el corazón. Ahí me di cuenta de que, claro, le había dedicado toda mi vida, todo mi día, toda mi noche a este proyecto y era como una relación tóxica, porque al final el proyecto es una startup, es una empresa, hay un millonario que es dueño de Ubuntu. Parece que no, parece que es comunitario y es mejor que la mayoría de corporaciones. Eh, pero, pero no, hay un capital detrás, hay un capitalismo detrás y sentí mucha incoherencia, incongruencia en la forma en la que este proyecto se rompió. Fue muy cruel hacia estas personas, hermanitos que había conocido por años, recorrido el mundo y todos sentían la misma pasión que yo y de repente desempleados. Yo me quedé como un año más en Ubuntu, empezamos a trabajar en dispositivos de bajo consumo, Raspberry Pi, BeagleBone, eh, buscando como lo que aprendimos en el teléfono con el procesador ARM, ponerlo en cosas para internet en las casas, internet en los appliances, en los dispositivos. Fue muy divertido, aprendí un montón, pero ya la relación estaba muy rota y yo ahí me perdí un montón. Mi cabeza se perdió un montón. Y me di cuenta que fue porque mientras estaba en Ubuntu, como que mi necesidad ética estaba resuelta y yo solo recibía un salario y yo decía, este software es bueno para la sociedad en absoluto, en objetivo. No hay ningún cuestionamiento posible de esto. Y no, como después me doy cuenta que el mismo sistema operativo que hacemos para hacer mapas con un dron es el que se usa para manejar el dron para bombardear un pueblo. Muy tóxico, muy difícil esa época. Entonces, como del desastre, lo que se me ocurrió fue aprender economía. Pensé que el problema estaba en el dinero. Y existe blockchain, que es como la oportunidad de observar y experimentar con tecnologías. Pero blockchain sonaba a Bitcoin, sonaba a especulación. Pero cuando encontré a estos compas, Open Zeppelin, es como, wow, maravillosos. Como, no, voy a soltar mi idea de poner enlaces y imágenes. Parece más difícil. Porque Zeppelin eran unos punks argentinos. Ubuntu era una empresa de Reino Unido, de Sudáfrica, de un millonario. Entonces eran más jóvenes que yo. Yo ya tenía como 30 años tal vez. Y los de Zeppelin tenían 23 y eran argentinos, latinoamericanos, tratando de entender el contexto de colapso global de su economía sistémico a través de blockchain. Súper divertido. Me costó mucho soltar, como mi trabajo de sueño era Ubuntu, por eso trabajé todos mis 20s y decir no. Además me daba mucha seguridad económica, como siempre había un salario de alguna forma, no entendía muy bien de dónde venía. De repente me voy a ganar en Ether, literalmente mi salario en Ether, que sube, baja, está, no está. Daba un montón de miedo. Pero era lo único que tenía sentido explorar luego.
En Zeppelin hicimos un montón de investigación sobre seguridad. El riesgo más grande de blockchain era ser un programador y cagarla. Que un bug en un programa que uno hace puede resultar en cientos de millones de dólares perdidos. Daba mucho miedo entrar. Y trabajamos un montón en formas de hacer que el sistema se sintiera seguro, cómodo. Bien, divertido, interesante. Después Zeppelin empezó a crecer y las criptomonedas empezaron a ser muy, muy rentables. Entonces empezamos a tomar proyectos más aburridos. Llegó el COVID como otro momento de crisis mental, emocional. Y terminé a donde estoy ahora. Flashbots. Es muy difícil de explicar cómo pasó esto, solo como los contactos que fui sembrando a través del camino, pero hermanitos que me cuidaron también. Y un hermano mayor me dijo, te necesitamos aquí en Flashbots. Flashbots es un colectivo de investigación sobre Ethereum y lo que investiga son las diferencias de poder, como cuando hay una persona que tiene más información, esa información la puede traducir en más dinero y ese dinero en más poder. Entonces, en las criptomonedas tratamos de descentralizar el poder, descentralizar la economía, pero siempre hay estos desbalances que una y otra vez van a hacer esta jerarquía de poder, esta pirámide de poder. Y en Flashbots, vemos el desbalance, hacemos una intervención para descentralizar ese punto, cambia la estructura, cambia el mercado, cambia la tecnología y aparece en la pirámide en otro lado. Entonces nos vamos a ese otro lado y lo investigamos, lo modificamos. En Flashbots me han dado libertad para hacer lo que quiera. Entonces mi investigación es un poco rara. Incluye como este desbalance de poder existe, entonces podemos diseñar el sistema para que cierta parte del dinero vaya a sanar ese desbalance. Como por ejemplo en sembrar bosques o financiar arte o financiar proyectos de seguridad que no son inmediatamente rentables, que no van directamente a financiar más usuarios, más anuncios, más revenue. Y muy desde la perspectiva latinoamericana, muy desde mi posición en este país de abundancia. Entonces es la pregunta de por qué hay escasez, por qué el Bitcoin obtiene su valor a partir de la escasez, cuando en realidad el ecosistema es abundante, es una escasez artificial. Por ahí va mi investigación. Y aquí encontré a Ivan Illich. Ivan Illich es fascinante. Les dejo el nombre ahí para que lo sigan. 70s, 80s en Latinoamérica, que trae esta idea de la tecnología para la convivencia. Y habla de que el socialismo va a venir en bicicleta. No hay otra forma. Una tecnología más avanzada que la bicicleta es como rompe la convivencia. Es muy interesante seguir este hilo de pensamiento, este trazo de Ivan Illich. Propone una sociedad donde las puertas están abiertas, hay una panadería y si un niño quiere aprender a hacer pan, entra y aprende a hacer pan. Aprende en la sociedad de convivencia, no aprende en una institución cerrada, separada. Sí, voy a hacer una revisión de tiempo acá. Aurelio, ¿estás por ahí? Dijiste 40 minutos, eso es 1:40. Terminamos acá, ¿o qué querés hacer? No sé cómo querés hacerlo, si querés ahí como recibir preguntas, si no nos podemos extender unos 5 minutos más, tal vez, para que hagas tu No, cierre. ya estoy cansado de hablar. Mi cierre es una apertura nada más. Como hay algunos documentos
rastros de Ivan Illich. Y es esa pregunta de qué tecnologías estamos usando, son para la convivencia o son para la guerra, son para sanar, son para compartir, son tóxicas. Sí, y les dejo el excalibro que podemos regresar después durante esta semana. Si dejan preguntas ahí, yo lo reviso, hago más exploraciones. Podemos hablar más cuando quieran. Si tienen preguntas, usemos este rato para eso. Chicos, chicas, si tienen preguntas, es el momento. Es vacilón, qué viaje por la memoria diste, Leo. Me hizo mucha gracia porque toda esta parte que mencionabas del software libre y de las ideas anarquistas y de cómo lo gestionaban en ese tiempo, se ha traducido también un poco en cómo damos las clases ahora. Entonces, ha sido interesante. Nathan. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Ok, mi pregunta es como, ¿cómo es tu camino ahora después de que todo lo has pasado y toda esta revolución de imaginación y conceptos de software libre que has tenido? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo es tu visión, digamos? ¿Qué es lo que te imaginas? ahora justo estoy realmente cansado. No tengo energía para aprender lo que sigue. No quiero participar en inteligencia artificial. Entonces, probablemente descanso. Como en todo este periodo estuve desempleado un día y lo veo ahora en mi cuerpo, lo veo ahora en mi cabeza. Como siento unas ganas infinitas de nada más sembrar, estar en mi jardín, no ser el jardinero de alguien más. Eh, no es el momento, y entonces estoy muy en el presente. En el presente mi trabajo es programar muy poco, leo mucho, leo muchas teorías de tecnología, teorías de sociedad, teorías de blanquitud, de supremacía del cuerpo blanco, de colonialismo, y me entretiene un montón. Vivo en Santa Teresa, que es una isla. Es súper curioso como no puede ser más aislado. Entonces, este año voy a hacer varios experimentos con una moneda local, por ejemplo, eh, y un mesh, una red mesh para compartir archivos a través de IPFS, haciendo una red privada hacia otra bioregión, hacia nuestro colectivo en San José. Y jugar con esta idea como viendo cómo funcionaban las federaciones mexica, las federaciones incas, cómo los pueblos huetares, chorotegas se comunicaban. Mucho de esto imaginándolo porque no hay rastros o soñándolo y viendo que es una tecnología que funcione similar, donde trabajábamos tan poco, todo estaba dado. Y estando allá en esa tierra me pregunto un montón por qué tengo este salario, o sea, trabajo todo el día, me pagan, agarro esta plata y voy a comprar mangos al supermercado. Y en eso la gasto, en alimentarme. Eh, Trae un montón de preguntas de eso, esta pregunta de Iván Illich, como de la bicicleta al automóvil se perdió la convivencialidad. Y ahí exploro esta pregunta, sin mucha presión. El trabajo es cómodo, el trabajo es interesante y no necesito llegar a ninguna respuesta por ahora. Entonces, ver cuánto tiempo dura. Gracias. Tal vez escuchamos a Beatriz, que levantó la mano y con eso terminamos, cerramos como este espacio y ya nos quedaríamos después con el contacto de Leo y con el escalidro. Beatriz. Sí, yo quería preguntar, tipo, ¿qué cuidados éticos le diría usted como a la gente que quiere seguir trabajando a futuro en estas comunidades de software libre como para mantener los espacios respetuosos e inclusivos para todos?
Sí, eso lo estudiamos un montón. También parte de la exploración fue vernos muy patriarcales, pequeños patriarcados provinciales. Como yo, por ser hombre, por tener esta educación, por hablar inglés, de repente tenía el poder de la comunidad y, y yo no lo quería, pero tampoco lo podía escapar. Aprendimos un montón de eso. Nuestra comunidad era 70% hombres techies y encontramos formas, como la herramienta más sencilla fue el código de conducta que nos permitió decir esto no es aceptable. Eso fue súper útil. Después, cuando hicimos nuestro hackerspace y empezamos a tener más conflictos desde la masculinidad, hicimos círculos de hombres, círculos de masculinidades, cuestionar la violencia que en estos espacios no es tan visible, como es más visible en un colectivo de fútbol que en uno de software libre, pero está presente. Eso fue útil, una gran ventana, código de convivencia, círculos de masculinidades, ceder espacio, hablar menos. Eh, Ahora en esta nueva exploración veo que no es suficiente y uno de mis maestros dijo es que no podemos aceptar los códigos éticos dados porque la mayoría son europeos. Es como una línea que enlaza desde Grecia hasta las revoluciones francesas, hasta lo que ocurre hoy en las guerras del imperio de Estados Unidos. Es el mismo marco ético. Y ahora es muy relevante como preguntar cuál era la ética Bribri. Y es un sistema matrilineal con un montón de mitología que era una poesía de lo que permite estar más alineado, más sincronizado con el espacio. Y este profesor decía, el trabajo de esta generación es encontrar nuestra propia guía ética, como no tomarla de alguien dada. Y eso se siente muy crítico aquí porque nuestros cuerpos lo recuerdan. O sea, yo me crié a la par del árbol de limón de mi abuela. Cuando mi abuela decía vaya por limones, no es vaya pague limones, es vaya súbase al árbol a apear limones. Y esto es muy peculiar, como un árbol de limón infinitamente abundante entra en un marco ético y en una forma de hacer tecnología, en una forma de hacer comunidad. Se siente, el profesor dice, nuevo, ancestral, emergente. Y eso vinimos a hacer, recordarlo y ponerlo en juego en este nuevo contexto. Eh, Algunas cosas útiles de lo que nos dan los pueblos del norte, bien, pero otras cosas las tenemos que ir descubriendo y las están en la tierra, están en esta tierra que nunca se queda callada. Sí, Aurelio.